Tratando la rinitis alérgica con Everest TX. Bueno, la rinitis alérgica es una enfermedad que afecta a la mucosa nasal, hay una inflamación, generalmente es mediada por la inmunoglobulina E, que es principalmente por hipersensibilidad tipo 1. Factores de riesgo. Los principales factores que influyen en el desarrollo de rinitis alérgica pues son los alérgenos. Los alérgenos son de diferentes tipos, por ejemplo, pues los ácaros de polvo, también tenemos el polen o diferentes contaminantes ambientales, también humo del tabaco y algunos factores que también pueden ser hereditarios. Pacientes que tienen herencia de tener algún problema atópico y pues son los pacientes que principalmente tienen las características de tener rinitis alérgica. Incidencia en la población mexicana. Es variable, pero en la población, por ejemplo, a nivel global llega entre 20 y 40%. En la población mexicana va aproximadamente de un 20 a un 47%. Varía mucho en relación, por ejemplo, del norte o de la Ciudad de México. En el norte, por ejemplo, aproximadamente es de 24% y en la Ciudad de México llega a ser hasta el 47%. La rinitis alérgica se asocia también a asma y la prevalencia en relación a pacientes que tienen rinitis alérgica y asma puede llegar hasta el 38%. Y pacientes que tienen asma y que llegan a desarrollar rinitis alérgica puede llegar del 6 hasta el 68%. Signos y síntomas. Los principales signos y síntomas de esta enfermedad son principalmente nasales, estornudos, congestión nasal, rinorrea, pero también se asocian mucho al lagrimeo, también puede haber hiperemia conjuntival, puede haber otitis. La rinitis alérgica también tiene comorbilidades, principalmente en pacientes se presentan como apnea obstructiva del sueño y también puede tener dermatitis alérgica, principalmente por la fisiopatología de esta enfermedad que es mediada por IgE. Abordaje terapéutico. El abordaje terapéutico y diagnóstico de este padecimiento principalmente va en relación a la periodicidad. Pacientes que, por ejemplo, son estacionales, hay pacientes que se presentan esporádicamente o hay pacientes que tienen manifestaciones clínicas perennes, es decir, permanentemente a lo largo de su vida. También este tipo de padecimiento pues, se clasifica ya sea por un problema ya sea grave, o sea moderado o sea leve. La rinitis alérgica se atiende como un equipo multidisciplinario, en donde nos involucra a neumólogos, otorrinos y también obviamente a alergólogos. En algunos casos, pues obviamente pacientes que pudieran ser candidatos a algún tratamiento quirúrgico. Los principales medicamentos utilizados en el tratamiento de rinitis alérgica, ya sean tópicos, o sea, nasales o sistémicos, son los antihistamínicos, los antileucotrienos y los esteroides. Mecanismo de acción. Lo importante de Everest TX es principalmente la acción dual, que quiere decir que tenemos el montelukast y también la loratadina. Principalmente actúan ambos fármacos en los principales factores fisiopatológicos de esta enfermedad, ya sea antileucotrienos, que pues obviamente son metabolismos que se desarrollan en algunas células como mastocitos o los eosinófilos, y la desloratadina, que es un antihistamínico, son antiinflamatorios y pues obviamente también actúan en muchos de los mecanismos que ocasionan pues, la inflamación, la periodicidad y la cronicidad de esta patología. Everest TX es un fármaco que se utiliza principalmente en pacientes con rinitis alérgica, pero sabemos muy bien que la rinitis alérgica se asocia mucho a asma bronquial. Entonces, este tipo de medicamentos como los inhibidores de los leucotrienos, como los antihistamínicos, que es la desloratadina, se utilizan mucho en pacientes asmáticos para disminuir los efectos o los eventos de broncoespasmo y obviamente pues para mantener un control mejor de la enfermedad. Indicaciones terapéuticas. Bueno, las principales indicaciones son en pacientes que tienen rinitis alérgica. Esta va principalmente en rinitis alérgica de moderada a grave, en pacientes principalmente mayores a 18 años de edad. Ventajas. Ofrece varias ventajas, principalmente como la acción dual de este medicamento y que tenemos que utilizarlo principalmente una vez al día y que tenemos la ventaja de tener una sinergización de ambos mecanismos de acción, como ves los antileucotrienos y los antihistamínicos, que se ha visto que en relación a tener una terapia o monoterapia por separado, al tener una terapia dual, este tipo de medicamentos incrementa la efectividad porque tenemos
los dos mecanismos importantes más relacionados en la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, se ha visto que es más efectivo cuando se utilizan de manera dual, así nosotros lo utilizamos de manera independiente o como monoterapia. Tienen rápida absorción y una de la parte de la desloratadina no genera sueño. Eso es muy importante, que muchos pacientes refieren tener sueño con algunos antihistamínicos. En este caso es una acción prolongada y que no ocasiona ningún efecto a nivel del sistema nervioso central. Contraindicaciones. La contraindicación de los medicamentos es que el paciente tenga algún tipo de hipersensibilidad a alguno de los medicamentos y obviamente pues que sean pacientes que estén en lactancia, ¿no? O pacientes embarazadas. Esas son las principales contraindicaciones. La importancia de la rinitis alérgica, esta es considerada una enfermedad pues obviamente en el ámbito social, ¿no? El ámbito médico laboral. ¿Qué quiere decir? Principalmente es evitar los días de ausencia laborales, los días de ausencia, por ejemplo, en estudiantes, y principalmente mejorar la calidad de vida de estos pacientes, que se ha visto principalmente en estudios de calidad de vida de los pacientes, en mejoría de las actividades diarias, en relación a un desempeño laboral, un desempeño académico mucho más importante, más prolongado, y pues obviamente disminuir los costos, principalmente los costos relacionados a ausencias laborales y académicas. Ética farmacéutica desde 1938. Leomont.